Buenos días. Hoy es 2 de junio de 2020. Les saluda el licenciado Moisés Huicho Romero. Como siempre, les agradezco a todos la atención puesta a este esfuerzo de divulgación del conocimiento jurídico y también los comentarios recibidos. La frase de hoy: debes practicar constantemente, ya que la práctica crea la perfección. Así que comenzamos. Como lo adelantamos en el video anterior, en esta ocasión hablaremos del sujeto pasivo del delito, el cual forma parte de los elementos objetivos del tipo penal, mismos que ya sabemos que pueden definirse como aquellos susceptibles de ser apreciados por el simple conocimiento y a través de los sentidos. El sujeto pasivo del delito es el titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro. Se le llama también víctima y es quien resiente el delito o la lesión jurídica. Por sujeto pasivo se debe entender a la persona que sufre directamente la acción delictiva o sobre la que recae el acto material mediante el cual se menoscaba su esfera jurídica personal. Siempre es el titular del derecho dañado o el cual ha sido puesto en peligro por el delito en cuestión. Es el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales el que establece los conceptos de víctima u ofendido del delito. Y esto lo hace en los términos literales siguientes. Para los efectos de este código se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Sigue diciendo este artículo: asimismo, se considerará ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito. Sigue diciendo: en los delitos cuya consecuencia fuera la muerte de la víctima, o en el caso en que ésta no pudiera ejercer personalmente los derechos que este código le otorga, se considerarán como ofendidos en el siguiente orden: él o la cónyuge, la concubina o concubinario, el conviviente, los parientes por consanguinidad en línea recta, ascendente o descendente sin limitación de grado, por afinidad y civil, o cualquier otra persona que tenga relación afectiva con la víctima. En un principio y de manera general, la sociedad es el sujeto pasivo de cualquier comisión de delitos. Esto es entendible porque la conducta delictuosa daña la tranquilidad y el orden jurídico nacional en un primer momento. Asimismo, como la ley tutela bienes jurídicos, no solo personales, sino también bienes jurídicos colectivos, pueden ser sujetos pasivos la persona física, sin limitación, después de su nacimiento, por ejemplo en el delito de homicidio, de lesiones, etc. Pero también se le considera sujeto pasivo aún antes de que nazca, como por ejemplo el delito de aborto. También se protegen los bienes jurídicos de la vida y la integridad corporal, así como el patrimonio de las personas en los delitos de robo, de fraude, de despojo, etc. Se protege también su estado civil en los delitos contra el estado civil. Pero también pueden ser sujetos pasivos las personas morales o jurídicas, ya que sobre estas puede recaer la conducta delictiva, lesionándose bienes jurídicos tales como el patrimonio en los delitos de robo, fraude, etc. O incluso el honor de las cuales estas personas jurídicas pueden ser titulares. El Estado también es sujeto pasivo de ciertos ilícitos, ya que puede ocurrir que se afecte directamente el patrimonio del Estado. Por ejemplo, en un choque en que se lesione o se dañe una carretera,
Ahí se actualiza el delito de ataques a la vía de comunicación, mismo que daña directamente al Estado porque es el propietario y dueño del bien jurídico deteriorado. Y la reparación, lógicamente, costará al Estado dinero que tenía destinado a otras cosas. No pueden ser sujetos pasivos del delito los muertos y los animales, ya que algunos autores destacan el hecho de que ni unos ni otros son titulares de bienes jurídicos. Por ejemplo, la violación del sepulcro o la profanación de un cadáver constituyen atentados en los cuales el sujeto pasivo lo es la sociedad o los familiares del difunto. Generalmente, cualquier persona puede ser víctima u ofendido del delito. Sin embargo, existen ciertas conductas típicas que requieren de una calidad específica o una característica especial del sujeto pasivo para que pueda configurarse un determinado delito. Esta calidad debe estar necesariamente descrita en el tipo penal del cual estemos hablando. En estos casos, las conductas en estudio solo pueden ser delictivas cuando el sujeto pasivo cumple con las características o la calidad requerida en la descripción del tipo, dado que al igual que ocurre cuando se requiere una calidad específica del sujeto activo, una conducta que recae en un sujeto que no ostente la calidad especificada en el tipo penal deberá considerarse atípica y en consecuencia no llegará a configurarse el delito en cuestión. Esto significa que este elemento objetivo del tipo establece las características especiales que debe reunir la persona para que pueda ser considerada como sujeto pasivo de determinado delito. Para una mejor comprensión de ello, podemos citar como ejemplo el delito de feminicidio, que está previsto en el artículo 134 bis del Código Penal del Estado de Sinaloa en los términos siguientes: comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer. Como podemos observar claramente, para que se configure el delito de feminicidio, necesariamente el sujeto pasivo debe ser una mujer, ya que si no se actualiza este requisito, no puede llegar a configurarse este delito. Lo mismo sucede en el caso del delito de homicidio agravado por razón de parentesco o relación familiar, previsto por el artículo 152 del mismo Código Penal, en los siguientes términos: al que dolosamente prive de la vida a cualquier ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, o a su hermano con conocimiento de ese parentesco, a su cónyuge, concubinario o concubina, adoptante o adoptado, o se haya tenido una relación de pareja o de hecho. También puede ocurrir que la calidad específica del sujeto pasivo se tome en consideración por el legislador para efectos de agravar las penas en delitos que en un principio puedan realizarse en contra de cualquier persona, pero que cuando recaen en un sujeto pasivo específico sea merecedor de mayor gravedad en el reproche penal. Por ejemplo, el delito de lesiones se encuentra previsto por el artículo 135 del Código Penal del Estado de Sinaloa en los siguientes términos: comete el delito de lesiones el que infiera a otro un daño que deje en su cuerpo un vestigio o altere su salud física o mental. Como puede observarse, el sujeto pasivo de este delito puede ser cualquier persona, puesto que se refiere genéricamente a otro. Sin embargo, la misma ley establece supuestos en que se agrava la penalidad en razón de que concurra una característica especial o una calidad específica del sujeto pasivo. Por ejemplo, el artículo 137 establece:
cuando las lesiones inferidas por el agente en agravio de un menor o incapaz sujeto a su patria potestad, tutela o custodia se aumentarán hasta una tercera parte de las penas que correspondan por las lesiones causadas. Es decir, en este supuesto, cuando se lesiona a un menor o incapaz que sea sujeto a la patria potestad del activo, se va a aumentar la penalidad. En los mismos términos, el artículo 137 bis dice: cuando las lesiones sean inferidas dolosamente por el agente en agravio de un servidor público de alguna institución o corporación policial, se aumentará hasta en una tercera parte las penas que correspondan por las lesiones causadas. En este supuesto, cuando el ofendido o la víctima del delito es un servidor público de alguna institución o corporación policial, también se aumentarán las penas. El artículo 138 del mismo Código Penal dice: al que dolosamente lesione a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubina o concubinario, adoptante o adoptado con conocimiento de ese parentesco o relación, se le impondrá hasta una mitad más de las penas aplicables por la lesión inferida. Como podemos ver, en todos estos casos se agrava la pena, ello únicamente por la calidad específica del sujeto pasivo. Hasta aquí el tema de hoy. Espero haya sido de su interés. La próxima ocasión seguiremos analizando los elementos objetivos del tipo penal. Hasta la próxima.